Entonces, cuando hablamos de errores en la elaboración de manuales, tenemos aquí los más comunes. En primer lugar, información muy básica. Puede ser que construyamos manuales con información muy simple, que no ofrezca las opciones que realmente el usuario requiere. Y debido a esto, no siempre estarán, ya que no siempre estarán usados, porque cuando el usuario revise y vea que no está lo que él necesite, a la próxima vez no va a querer usarlo. Y esto se debe casi siempre a que lo construyen personas que no están calificadas para ello. ¿Quién debería construir el manual de usuario realmente? Las personas que se encargaron del desarrollo del sistema. Ahí debería participar los programadores dando información, la persona encargada de base de datos, los analistas, diseñadores gráficos, etcétera, para poder que quede un buen manual con información completa, con información que no sea tan básica. Dice información incompleta o no clara. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que nombremos todas las funciones que pueda tener el sistema, es posible que suceda que no las expresemos de manera correcta. Por ejemplo, podemos expresar la información de manera incompleta, donde empecemos a explicar un procedimiento y omitamos algún detalle que el usuario al final de cuentas necesite. Entonces no debemos hacer este tipo de errores porque recuerden que el usuario, al igual que lo que pasa con el computador en términos generales, no toma las cosas obvias. Él simplemente trabaja inicialmente por lo que se le indique. Otra cosa es que podemos colocar información que no sea lo suficientemente clara, es decir, que no sea comprensible para el usuario. Y al realizar acciones complejas, todo esto va a aumentar su dificultad y puede generar confusión. La última característica o el último error que está aquí en esta pantalla dice carecer de secuencias lógicas. A veces podemos colocar los pasos de manera desordenada y esto también es bastante problemático. Bien sea, no serían los pasos, sería como que la organización del manual. ¿Qué quiere decir? Que nosotros deberíamos tener más o menos una organización adecuada para que el usuario pueda encontrar lo que necesite. No siempre, por ejemplo, es lo más adecuado organizar alfabéticamente. No siempre es lo más adecuado organizar por funciones relacionadas. No siempre es lo más adecuado organizar de tal o cual forma. Debemos buscar la forma que resulte más conveniente para cada caso específico. Inclusive se acostumbra a poner 2 o 3 índices diferentes en nuestros manuales que permitan a la persona ubicar de acuerdo a diferentes criterios. Continuamos entonces después de una pequeña interrupción. Lo siguiente es la estructura básica general de un manual de usuario. Vean los elementos que allí se nombran. Luego de saber quién es la audiencia, o sea, a quién le estamos enfocando la elaboración de ese manual, hay que crear la estructura que tendrá el mismo. En primer lugar, debe tener una portada, donde iría como mínimo el nombre del manual, el nombre de la persona que lo realizó, el nombre del sistema, en caso de que lo tenga, aviso de protección de derecho de autor y la fecha de elaboración. Serían los datos mínimos para la portada. A partir de allí vendría la introducción, es decir, una descripción breve de para qué sirve el manual y de qué habla, cómo deberían utilizarlo, etcétera. Luego de allí tenemos el índice o índices de contenido que también se consideran que se pueden añadir cuando los manuales son un poco más largos. Si el manual es muy corto, no hace falta. Y que nos va a permitir acceder rápidamente a los contenidos si este es muy extenso.
Dentro de la parte siguiente de requerimiento del sistema, tenemos una sección con la configuración inicial. Si el usuario necesita realizar algún tipo de configuración, allí deberíamos explicarla, al igual que los requerimientos mínimos y recomendados del sistema para asegurar que el usuario los posee y puede funcionar correctamente nuestra aplicación en su hardware que tiene en su empresa. Allí tenemos también en esa parte de funcionamiento, tenemos en primer lugar el control de acceso, es decir, si hay algún tipo de forma de autenticación para el ingreso al sistema, que siempre ahorita lo hay, si hay que describir niveles de acceso del usuario al que está dirigido el manual. Es decir, por ejemplo, supongamos que se dice nivel 1 es para el operario, nivel 2 es para el supervisor, nivel 3 es para el gerente o administrador, y entonces cada uno las funciones que tiene. Eso entraría dentro del control de acceso. Luego tenemos una sección donde funcione como guía o explicación del funcionamiento tanto general como específico del producto o de sus módulos, detallada por pasos lógicos y dividida por secciones de acuerdo a los diferentes módulos o funcionalidades que compongan nuestro sistema. Finalmente, ya saliendo de esto, nos metemos con unas de funciones adicionales. Son elementos extra que tiene nuestra aplicación que nos permiten obtener ventajas competitivas y que debemos aclarárselo o expresárselo al cliente, al usuario, para que él pueda aprovecharlos correctamente. Porque ya que hemos hecho el esfuerzo para construir dichos elementos, sería una lástima que el cliente no los usara por simple desconocimiento de su existencia. Seguidamente tenemos la parte de solución de fallas, que puede iniciar con una sección de preguntas frecuentes, donde se incluyan aquellas cuestiones que puedan realizar los usuarios hacia las cuales va dirigido el manual y su respuesta. Es decir, por lo general problemas que se presenten y cómo solucionarlos. Tenemos allí también una parte de un glosario de términos donde aclaramos todos aquellos conceptos que puedan ser objeto de duda de parte del lector. Vean que se parece mucho a una tesina, a un pequeño trabajo de investigación, pero de manera más condensada y más gráfica, porque recuerden que no puede ser solo texto, debería tener la mayor cantidad de imágenes explicativas posibles. Entonces, ahora viene algunos pasos generales para construir manuales de usuarios. Estos son solamente como una guía, como digamos que lo más común que se aplica. Nosotros podemos adaptar un poco este procedimiento dependiendo de nuestro sistema y nuestras características propias del equipo de desarrollo. En primer lugar, lo que se recomienda es escribir un esquema del manual antes de empezar a hacerlo. Es decir, plantear los elementos que van a ser incluidos y los que no. En segundo lugar, se supone que deberíamos tener un primer capítulo o una primera sección donde se explique el proceso de instalación del sistema, los requisitos y las formas o condiciones de acceso, sobre todo cuando se requiere una clave inicial. Vean que lo más común que en casi todos los sistemas, lo más común es que se coloque como usuario inicial admin y clave admin. Eso pasa muy comúnmente, pero no es obligatorio que así sea. Eso es algo que se ha acostumbrado para que la gente no consulte tanto acerca del problema. Hay sistemas donde se cambia eso inclusive de fábrica cuando quieren el sistema para evitar que se produzca lo que es pirateo, etcétera. Lo siguiente es una sección donde se detalle las funciones que tiene el programa, tanto digamos que tanto la explicación como las imágenes donde puedan ser entendidas más claramente. El siguiente elemento
es describir la navegación por los menús. Es decir, si es como hacer una corrida, una prueba de integración, donde vamos navegando. Entonces, mira, aquí está, si te metes aquí, te aparecen estas opciones. Si te metes, no explicamos las opciones en sí, pero sí explicamos como el recorrido que se puede hacer para llegar desde un punto a otro. La siguiente que se puede incluir será una sección con características adicionales. Y la última, una sección con solución de problemas. Vean que estas secciones pueden ser combinadas o pueden ser estructuradas dividiéndolas en otras subsecciones de acuerdo a las necesidades y características del sistema que estemos estudiando.